Trajimos hoy de invitado a un compañero y abogado laboralista que se llama Daniel Giraldo, más conocido como Dano, o ya no usas más ese sobrenombre. Algunos todavía me llaman así. Sí. Los más viejos, ¿no? Los más viejos. Los que te conocemos cuando éramos más pibes. Bueno, este abogado laboralista nos va a traer un poco algunos puntos que hacen. Esto va a ser nada más que una introducción, porque la idea es, sobre todo en febrero, que es cuando se va a debatir en el Congreso este proyecto, le demos bastante duro porque estamos convencidos que hay que resistir a estas nuevas formas de destrucción del trabajo que nos propone este gobierno, si me permiten el giro académico de mierda. Bueno, Dano, contame un poco qué es lo que estuviste leyendo del proyecto y cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos más flacos y cuáles son los objetivos, ¿no? Digamos, de este proyecto de precarización laboral que manda mi ley. Perfecto, ¿cómo andás, Marce? Bueno, en primer lugar, cabe aclarar que viene con promesas, ¿no? Esta reforma laboral, claro. Viste, siempre con promesas, con viejas promesas. Falsas promesas. Falsas promesas, como la cumbia, tal cual. Que son las mismas promesas que tuvieron las flexibilizaciones laborales en los 90. Así que... nada nuevo bajo el sol. Ya no nos pueden engañar con las mismas promesas. Por favor, inventen nuevas promesas. Bueno, la primera promesa es que, claro, como... promesa que jamás se cumple, ¿no? Promesas que jamás se cumplen ni se cumplieron. Y que... en primer lugar, como no hay ningún beneficio que vos puedas leer directo de los artículos, te inventan beneficios indirectos, claro. ¿Cómo es eso? Claro, el beneficio indirecto es va a generar mayores niveles de empleo, por ejemplo. Claro, te dicen eso, pues si a un trabajador o trabajadora se le ocurre leer los artículos, se va a dar cuenta que no hay nada que lo beneficie. Entonces dice, no, pero el beneficio es indirecto, va a haber más empleo, va a haber más trabajo para vos y tu familia. Claro. Cosa que es desmentido por el pasado reciente. Si vemos los hitos de las grandes flexibilizaciones laborales que hubieron en nuestro país, la primera en 1991, durante el menemato, o sea, desde la vuelta a la democracia, quiero decir, porque con la dictadura cívico-militar también destrozaron la ley de contrato de trabajo en perjuicio de los trabajadores. Pero con la vuelta a la democracia y en el gobierno del menemato, estuvo uno de los principales hitos de reformas regresivas en contra de los trabajadores, que fue la ley 24013, o llamada ley de empleo, mal llamada ley de empleo, justamente venía con esta promesa. Si no dicen número de leyes, no les retiran el título, ¿no? No vale. Bueno, entonces, en 1991, ¿de cuánto era la tasa de desempleo para que podamos medir estas promesas? Era del 6,5% la tasa de desempleo. Se implementó esta ley 24013, o mal llamada ley de empleo, que trajo los contratos basura, todas esas cosas. Trajo los contratos basura, los tickets canasta, etcétera. ¿Qué pasó? Después de 4 años de esa reforma regresiva, en 1995, ¿bajó la tasa de desempleo o subió? Subió. Claro. Estrepitosamente del 6,5% al 17,5%. O sea, falsas promesas. Ahí creo que de ahí es la cumbia de esa época, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Dijeron, no, pasa... Eso si lo medimos solamente en el menemismo. Si lo medimos en la de Rúa, llegó casi hasta el 25. Bueno, vamos paso a paso. Bueno, perdón, no quiero espolear. Vamos paso a paso. ¿Qué dijeron en 1995? No, estuvimos flojos. El problema fue que no flexibilizamos lo suficiente. El discurso de Macri que trajo a Milei. Tal cual. Siempre vienen con los mismos discursos. ¿Qué pasó? Vino la ley 24.465, que es la que trajo el famoso periodo de prueba, que antes no estaba en la ley de contrato de trabajo. Vino el periodo de prueba de 3 meses. Un momento de completa desprotección para los trabajadores, donde te pueden despedir sin invocar ningún tipo de causa y sin pagarte ninguna indemnización. ¿Qué pasó? Eso fue en 1995, cuando estaba en 17,5 la tasa de desempleo. Siguió subiendo la tasa de desempleo y ahí ya vino el gobierno de la Rúa, y que
trajo la famosa ley Banelco, que la llamaron así porque se vio inmiscuida en toda una situación de corrupción con la tarjeta Banelco que estaban comprando diputados. El ministro, ¿quién es que habló? El ministro de Trabajo, creo que era Flamarique, fue el que creo que era habló. Flamarique, sí, no recuerdo el que bien. dijo a los votos que nos faltan los compramos con la Banelco, que era la tarjetita para la tarjeta de débito. Tal cual, la tarjeta de débito de ahora. Y que quien denunció toda esta situación de corrupción en contra de los trabajadores, Recalde. Bien. El compañero Héctor Recalde, que después Macri lo acusaría de la mafia laboral, etc. Un gran tipo, aparte de ser un gran abogado laboralista, yo vi que en tu estudio tenés no solamente la imagen de él, sino una sala. La sala de reuniones dedicada a él, porque bueno, es un estudio que se dedica al derecho laboral y cómo no vamos a hacerle honor a Héctor. Aparte de todo eso, era un buen tipo. Y era un buen tipo, que eso también es muy importante. Bueno, ¿qué fue? La cuestión fue que en el 2000 fue el tercer hito flexibilizador que con el gobierno esta vez de la Rúa. Ahí te meto otra, en donde un dirigente sindical del sindicato al que yo pertenecía en ese momento, porque trabajaba en el Poder Judicial, Julio Piumato, perdió un huevo en una represión. Pero puso huevos en esa época, claro, hasta que perdió uno incluso. Por eso no quedémonos ahí. Bueno, ¿cuál fue la cuestión? Ley Banelco, profundización de la flexibilización laboral. Y ¿a cuánto se fue la tasa de desempleo en el 2000? Después de todas estas flexibilizaciones, rondó el 20%, más de los 2 dígitos. Algunos dicen que era el 19,7%, otros el 22,5%, según, pero hasta el momento nunca se vivió tasas de desempleo tan alarmantes como en aquella vez. Bueno, y ahora, ¿qué pasa? Nos están prometiendo lo mismo, que flexibilizando derechos laborales va a bajar el desempleo. Bueno, ya vimos empíricamente que es completamente falso. Y que más allá de los números que baraja, que no sé de dónde, porque él tira cifra, como si siguiera siendo un panelista y no un presidente. Sí, ¿no? Tira números a lo loco. Sí. Manda fruta completamente. Lo que es claro es que en la Argentina en los últimos años, y aún con determinadas cuestiones de flexibilización que nos trajo la ley Bases y antes el DNU, aumentaron. Tal cual, porque, a ver, están hablando de una reforma laboral como si fuera algo novedoso en el gobierno de Milei, pero esto ya hicieron una reforma laboral regresiva para los derechos de los trabajadores. Primero, Viene asumió con el DNU 7023, que entró en vigencia el 29 de diciembre del 2023, que eso lo frenó tanto la CGT como la CTA a través de recursos de amparo, porque era completamente inconstitucional, estaba violatorio del artículo 99 de nuestra Constitución, y antirrepublicano, porque se arrogaba facultades que eran del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, que no escuché a nadie de los que gritaban fervorosamente por republicanismo. Sí, los republicanos son selectivos. No aparecieron en aquel entonces. Apareció solo la CGT, la CTA, las organizaciones obreras. Se logró frenar con la Cámara de Apelación del Trabajo, que trabajó en feria, y luego implementó una reforma laboral que ahora está vigente, que fue a través de la ley Bases, a través de la ley 27.742, que quitó muchísimos derechos a los trabajadores. No solo eso, el periodo de prueba lo duplicó de 3 a 6 meses, un momento de completa inestabilidad e inseguridad para los trabajadores. Y ahora te están diciendo lo mismo que decían en los 90. No fue suficiente, hay que flexibilizar más. Vamos por más, siempre van por más. ¿Pero sirvió la anterior flexibilización? No, desde que estuvo vigente la flexibilización de la ley Bases hasta ahora, cerraron más de 16.000 pymes, se perdieron más de 250.000 puestos de trabajo. Porque siempre la excusa es eso, ¿no? Porque como no pueden decir que están legislando para los grandes grupos económicos transnacionales, dice, el problema son las pymes, no sé, la industria de los juicios hace cerrar a las pymes.
y cuando trabas alguna cosa, las que cierran son las pymes. En realidad es al revés. El mascarón de proa siempre son las pymes. Hacen las grandes corporaciones económicas se ponen el disfraz de pyme y salen a promover estas leyes, que la verdad que, como vos hablabas recién, el nivel de litigiosidad que hay en el fuero laboral, ¿no? Porque la industria del juicio se instaló ese relato que es completamente falso. Hay estudios muy serios que incluso el Colegio de Abogados de la Capital Federal presentó, de que el nivel de litigiosidad laboral es apenas de entre el 2 y el 3%, uno de los más bajos que tienen los fueros en nuestro país. Eso en primer lugar, no existe la industria del juicio, el nivel de litigiosidad es completamente bajo, y la mayoría de las pymes son mini pymes, o sea, las pymes son las que dan el 70% de empleo en nuestro país. Claro. Y el 98% de las pymes son mini pymes, que tienen entre 1 y 10 trabajadores. Imagínate si ya el nivel de litigiosidad a nivel nacional es bajo, es de apenas el 2-3%, en pymes que tienen 10 trabajadores, ¿qué nivel de litigiosidad pueden tener? Ninguno. El problema los tienen las grandes corporaciones económicas como Carrefour, por ejemplo, que tiene 22.000 trabajadores en Argentina. Y ahí, claro, ahí por el volumen de trabajadores que tienen, se le hace un volumen de... Claro. Se aumenta la litigiosidad. Y además, como los tipos son empresas transnacionales, cuando no les conviene tanto tener determinadas cosas en la Argentina, las cierran y tienen que descargarse masivamente una serie de trabajadores, y lo que hacen este tipo de flexibilizaciones es hacérselas gratis. Es tal cual, de una, está hecho a medida de las grandes empresas y para darle salida, como vos decís, y que puedan despedir a mansalva y que les cueste muy poco. Esta reforma que presentaron en el Congreso va a hacer que los trabajadores cobren menos, que trabajen más, que cobren menos, ¿por qué? Porque hay muchos conceptos que hoy son de carácter remunerativos, que se tienen en cuenta para calcular el aguinaldo, la indemnización, etcétera, van a pasar a ser no remunerativos, y eso va a hacer que cobren menos aguinaldo, va a hacer que cobren menos indemnizaciones, menos jubilación, todo perjudicial para los trabajadores. Va a hacer que trabajen más horas, porque están planteando ese banco de horas donde Bullrich te la vendía como diciendo, no, ahora si querés vas a ir y decirle a tu empleador, no, hoy quiero trabajar 2 horas, mañana quiero trabajar 3, claro. Así como si mañana fuera... quiero 27. Claro, y el empleador, lo que va a pasar en la realidad es que el empleador va a decir, mirá, perfecto, se flexibilizó la jornada, hoy vas a trabajar 12, mañana vas a trabajar 12, pasado 12... Y después no venís. Y después vemos, claro, cómo compensamos, te van a decir. Y andá a quejarte, porque te van a poder despedir sin que represente ningún costo para el empleador, porque ahora agregaron... Esa es tremenda. El FAL. ¿FAL se llama? FAL encima, las siglas son FAL, Fondo de Asistencia Laboral. ¿En qué consiste este FAL que van a poner en la cabeza de los trabajadores? Consiste, como está planteado en el proyecto de ley, en que ahora las cargas patronales que tenían los empleadores, que tenía que ser del 3%, que iba derecho al SIPA, al el Sistema Integrado Previsional Argentino, ese 3% de contribuciones patronales que hoy ponen los empleadores a las jubilaciones y pensiones de los trabajadores, va a redirigirse a un fondo de desempleo, al FAL, al Fondo de Asistencia Laboral, que va a ser para financiar los despidos. O sea, se van a pagar los despidos de los trabajadores con la plata de los jubilados, prácticamente. Es tremendo. Eso es lo que están planteando en este proyecto. Entonces, de reforma. Si a un empleador no le sale nada, porque lo pagan los jubilados, no le sale nada despedir, mañana se levantó cruzado, te vio la cara y no le gustó y dice chao. Chao, sos cartera, como dicen ahora. Y para que veamos lo que esto, yo decía, mira, las leyes en teoría, ¿no? En teoría, que se presentan en el Congreso, tienen que ser en beneficio de toda la población,
¿no? Claro. No se pueden presentar leyes para Por lo menos beneficiar. teóricamente, ¿no? Pero siempre No, hay. pero no, en teoría, Siempre, digo. cada ley beneficia a alguien y perjudica a alguien. Siempre. Pero digo, en teoría, no podés presentar una ley para beneficiar a un sector y perjudicar a otro directamente. En teoría, ¿no? Sí. En teoría. Sí. Esto es por eso decimos algunos que es una ley completamente inmoral, porque están usando las herramientas del Estado, de la República, de la democracia, para que un sector se beneficie absolutamente con una ley y perjudique absolutamente a otra de las partes, que encima es la parte más débil, porque pueden haber leyes que benefician a una parte, como no sé, en la ley del consumidor. El aguinaldo es beneficio una parte y perjudica a otra parte, por eso sale de la plusvalía pero del empresario. ¿cuándo se justifica eso? ¿Se justifica cuándo? Es una mirada medio naif de la ley. No, pero digo, ¿cuándo? Hace mal, el derecho hace mal. No, hablo en derecho. abstracto. Sí, Digo, claro. ¿cuándo sí podés beneficiar a una parte? Cuando la relación es asimétrica. Cuando es una relación asimétrica. Tiene que meter en eso porque... Tal cual, cuando estructuralmente está perjudicado. Acá es todo lo contrario, o sea, en una relación laboral, que hay dos partes. El fuerte es la empresa. El fuerte es la empresa, el débil es Clarín, como viste. El débil es los trabajadores. Claro. ¿Y a quién beneficia esta norma? Solo a la parte más fuerte, o sea, al empleador. Planteé esto de manera naif para que se entienda está claro, conceptualmente. Está claro. Están beneficiando a la parte más fuerte. Es como que en las relaciones de consumo perjudiquen completamente al consumidor, que es la parte más débil de esa relación contractual, y beneficien a las grandes corporaciones económicas. Bueno, eso mismo está pasando ahora. Y para que veamos lo revanchista de clase que es esta ley, sacan cosas que no tienen nada que ver con costos laborales. Como por ejemplo... Por ejemplo, el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo determina cuáles son las facultades disciplinarias del empleador, ¿no? Y el 68, que son las modalidades de su ejercicio, determina cuáles son los límites a esas facultades disciplinarias. ¿Cómo podés poner los puntos al laburante o no? Claro, ¿cómo le podés poner los puntos? Hasta un límite, porque no es una sociedad feudal en teoría. Que donde vos no sos el dueño de la persona, sos en todo caso el empleador. Bueno, antes... El que compra su fuerza de trabajo, no más que eso. El que compra su fuerza de trabajo. Decía que el límite eran las exigencias de la organización del trabajo y el respeto debido a la dignidad del trabajador. Claro. Borraron eso. Claro. No hay más respeto debido el respeto debido al trabajador se acabó. Lo borraron. Pero eso, ¿qué costo empresarial tenía en cuenta? Es como decir, una revancha de clase. Claro. Claramente es una revancha de clase. Y bueno, después por último, el artículo 4, que es el artículo tal vez más poético de la Ley de Contrato de Trabajo, dice que el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico, dice la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué dice esto la Ley de Contrato de Trabajo? Porque es una manera de humanizar al trabajador, de desinstrumentalizarlo para los fines... Que el trabajo no es nada más que un beneficio que hay que intercambiar, sino que tiene que ver con la realización de la persona humana. Tal cual. Bueno, eso lo sacaron. Bueno. O sea, ¿por qué? O sea, porque ellos se justificaban... Vos sos una cosa que solamente apretando los botones me hace ganar plata. Tal cual. ¿Cuánto me cuesta esa cosa que tengo que pagar porque no funciona sola? Tal cual. Entonces, ellos decían que no, esto es para bajar los costos. ¿Qué costos bajaste acá? Ninguno. O sea, es disciplinamiento puro. La dignidad igual es lo que más les cuesta a ellos. Es lo que más les cuesta, tal cual. Esa que decía Robustiano Pantroncosta, que para mí es el tipo que mejor entendió el peronismo, que decía, el negrito ya no solamente te discutía el salario, te miraba a los ojos. Eso es lo que los mató del peronismo y por eso quieren borrarlo. Quieren abolirlo en estas cosas, ¿no? Quieren abolirlo, sí, tal cual. Y esto que están planteando ahora es prácticamente la abolición del derecho del trabajo, artículo por artículo. Se meten también con el tema del
el fuero laboral y esas cuestiones o indirectamente? Se meten no solo con el fuero laboral, sino también con los sindicatos. Claro, eso es muy claro. Con el derecho a protesta, el derecho a huelga. Ahora parece que todo es esencial. O sea, claro. Todas las ramas de la industria son esenciales. Tenés que pedir permiso para hacer una asamblea. No, son tremendos. No. Ya lo vamos a ir viendo paso por paso. La idea es que esto sea nada más que una primera aproximación y que en febrero le dediquemos algunos programas a no solamente a criticar esta propuesta, sino a tratar de elaborar o plantear para la discusión algunos lineamientos, porque seguramente hay cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar, que se puede pensar en torno a la cuestión del trabajo, que obviamente no van por el camino de estos hijos de puta que quieren destruir la dignidad de los trabajadores, ¿no? Que lo que se está planteando en el mundo es todo lo contrario a esta reforma, que claro. Se cree... Eso también está bueno, que abordemos alguna de esas reformas en el mundo para entender que esto es volver 100 años atrás. De hecho, en Brasil y en México están planteando reducción de jornada. Así que vamos atrás. Bueno, estamos hablando y nos despedimos a Daniel Giraldo, abogado laboralista, que vino a Raíces y Alas un poco a ponernos los títulos de qué viene esta reforma flexibilizadora y precarizadora que mandó Javier Milei al Congreso y que se va a discutir, como dijo la piba, ¿no? Una que empezó militando en el peronismo y terminó militando antisindicalmente cada año más a la derecha, cambiando la camiseta cada vez más a la derecha, y que dijo que el 10 de febrero va a empezar la discusión en serio sobre esta reforma laboral. Muchas gracias, Dano. Gracias, Marcelo.